Por favor, mi coordinadora. Está tanto Buenos días. Hola, buen día. ¿Hay algo pendiente? Profe, yo le escribí ayer para preguntarle sobre la prueba de la unidad 2, porque en el aula A ver, virtual ¿qué consta dice la que guía? Yo no te contesté, ¿no es cierto? Yo no te contesté porque ya siempre estamos en la misma situación. ¿Qué dice la guía? que nos toca el 7, profe, pero ¿Ya? no sé si... Entonces seguimos la guía. Sigamos la guía. Hay otros grupos con los que yo trabajo y que se les abre para ellos en esas fechas y que efectivamente se abriría para todos, pero usted no haga nomás, haga lo que esté en la guía. Ya eso ya te he respondido algunas ocasiones, ¿verdad? Te he dicho, ¿qué dice la guía? Sigan la guía. Aunque se abriera para hoy ¿ustedes qué tienen que hacer? No dar la evaluación porque tienen que decirme, profe, usted nos dijo que era para tal fecha de acuerdo a la guía, ese es el documento. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que puede asustarse, pero ya habíamos quedado en eso de que usted haga lo que diga la guía. ¿De acuerdo? Por favor, Defi. Sí, profe. Ya, entonces, para la próxima vez, no te preocupes, simplemente respóndeles a tus compañeros, porque yo entiendo que la presión es para ti. Solamente diles, vamos a esperar porque la guía dice tal fecha. Y en efecto está para el 7, a las 8 de la mañana, me parece que tiene clase conmigo, ¿no es cierto? Chequenle, por favor, si está. Eh, ya le reviso, profe. Y gracias. Bueno, entonces empezamos con a ver, hemos hablado desde todo el ámbito histórico de la filosofía del conocimiento, de la epistemología, cómo se han venido dando los distintos posicionamientos en distintas escuelas y en distintos tiempos. En la unidad 2, en cambio, hemos visto ya específicamente el conocimiento desde su definición, desde su entendimiento de apropiación, los procesos cognitivos, las teorías de desarrollo que plantea Piaget, ¿no es cierto? Su teoría de desarrollo en relación a las etapas de desarrollo. Hemos hablado de los tipos de conocimiento que se pueden dar en el ser humano. Y asimismo hay estudiosos que han planteado de cómo, desde su perspectiva, se desarrolla el aprendizaje. Por eso hablamos de las teorías del desarrollo intelectual. Esta ha sido una situación que en el transcurrir del tiempo ha venido como todo, ¿no? Dando sus primeros pasos para ya convertirse luego ya en planteamientos más estudiados, más especificados, más explicitados. Y alrededor de ello, entonces, nosotros en la última década, en los últimos tiempos, podríamos hablar inclusive de la neurociencia. La neurociencia como aquella disciplina que nos va a establecer cómo sucede el acomodamiento, la acomodación de la información en estos esquemas o estructuras mentales que nos hablan algunos autores. Y de lo cual nosotros ya hablaremos más adelante. ¿Ok? Entonces hablamos de las teorías de desarrollo intelectual para hacer asimismo un esbozo de lo que implica estas teorías alrededor de lo que es el aprendizaje. Las principales teorías, hablamos del conductismo, cognitivismo o cognoscitivismo, cualquiera de los dos está bien, el aprendizaje social de Bandura, el constructivismo de Piaget, el sociocrítico de Vygotsky, Leontief y Luria son los autores, y las inteligencias múltiples de Gardner y el aprendizaje experiencial de Rogers. Hay muchas otras, sí. Inclusive en los últimos tiempos se ha hablado de la teoría de las habilidades del siglo XXI.
Y además, otra teoría que está marcando mucho, que desde la fenomenología y de la complejidad, que es exactamente teoría de la complejidad con Edgar Morin, que establece ciertas diferenciaciones y ciertos cuestionamientos a la forma de realizar ahora la educación. Entonces, estas principales teorías que las buscamos analizar parten desde el conductismo, y esto estamos hablando desde 1900. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes de 1900? Bueno, pues estaba marcado no como teoría de desarrollo intelectual, porque hasta ese momento nadie se había preocupado de cómo hacerlo, qué estrategias utilizarlas en el aula, sino que ahí, entre los 60, entre 1900 hasta 1900, como les decía, habían elementos dominantes o métodos que se basaban, que eran métodos medievales, que estaban asociados a la conciencia a través del método de la introspección, es decir, de la reflexión, de lo que es entendido el aprendizaje como un proceso en la psiquis, y que este proceso se lo realiza de manera individualizada, particular, y además con ciertos métodos, como por ejemplo la letra consangrienta. Es así que hasta inicios del siglo XX va a surgir el conductismo en contraposición a la psicología del subjetivismo, que les decía que hablan de la psiquis y que el aprendizaje se da en la psiquis, y que era la psiquis del alma, la conciencia, y el método, la introspección. Entonces, hasta ese momento esa era la manera. ¿En qué consistía esta teoría? Más bien, no teoría, sino que esta forma de actuación por parte de los maestros. Adoptaban el estilo o practicaban bajo un estilo lancasteriano, de Lancaster. Lancaster hace su planteamiento en Europa y es adoptado por todas las escuelas, por medio del cual el maestro era la luz que iluminaba a quienes no tenían luz. ¿Y quiénes eran los que no tenían luz? Los alumnos. Por eso viene alumnos, quiere decir sin luz. Cuando a nosotros nos tratan de alumnos, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que somos seres sin luz y que solamente un iluminado, que sería el profesor, es el que puede alumbrarnos. Es así que ya el término alumnos no debería ser utilizado. Siendo así, entonces, un grupo de estudiosos van a tratar de dar explicación de cómo llegar al aprendizaje. Y el primer momento que tenemos como teoría es el conductismo, en el cual, recordemos, hay muchas críticas al conductismo también en estos tiempos o desde hace mucho tiempo, pero lo que hay que rescatar es que alguien se puso al frente y dijo cómo mismo se produce el conocimiento, cómo mismo se produce el aprendizaje en el ser humano. ¿Para qué? Para de esa manera dar al docente las herramientas que promuevan ese aprendizaje, que se llegue a mejores aprendizajes, ¿no? Entonces, el aprendizaje para los conductistas consiste en un cambio de comportamiento, es decir, va a ir encaminado al cambio de las conductas, al comportamiento. Y esto se lo hace a través de la adquisición, el refuerzo y la aplicación de asociaciones. ¿Qué asociación? O sea, ¿qué se vincula? Estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. Estímulo, respuesta. En este caso tenemos, por ejemplo, las actuaciones que ya vamos a ver de cada uno de los experimentos, que si bien se lo realizan en laboratorios, esos se los proyectan a la educación y dicen, si es que estos hacen
Imagínense, si es que esto logramos en los animales, entonces esto podemos hacerlo en los estudiantes. ¿Ok? Cambio de conducta. ¿Y por qué conductas? Por las conductas que bajo el criterio del profesor son las aceptables. Hablábamos en algún momento de la disciplina, que si estamos en la fila, en el momento cívico que antes había, en las escuelas, en los colegios, si te movías, era sinónimo de indisciplina. Y si es que alguien estaba al frente y apuntaba tu nombre porque regresaste a ver, entonces la respuesta, ¿cuál es obvia en el ser humano o en el estudiante? La respuesta va a ser quedarse quieto, inmóvil. ¿Por qué? Porque se consigue con esta asociación del estímulo, del ambiente, dado por una persona, dado por una circunstancia, y la respuesta, la quietud, bajo el sinónimo de disciplina. Y esta corriente señala que lo principal en el ser humano es saber lo que hace, más no lo que piensa. Importante aquí, por eso es ¿qué les digo? En esta teoría, si hacemos una analogía sería un banco. Bajo esta teoría, la escuela, el estudiante es un banco en el que se van acumulando conocimientos, un banco en el cual se espera resultados. O sea, por eso se le asocia a esta, dice que es la escuela bancaria o de pragmática. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es eso, de que solamente haya acumulación de conocimientos. Saber lo que hace y no lo que piensa. Bajo este posicionamiento se dieron dos tipos de conductismo, una bajo el condicionamiento, o sea, el estímulo clásico y el condicionamiento operante. El clásico dado por Pavlov y Watson, que ambos, la similitud entre ambos es que ellos van a buscar el estímulo respuesta al estímulo, es decir, un aprendizaje pasivo, porque solamente estamos dando al estudiante esta asociación bancaria de acumulación. El aprendizaje es pasivo, el estudiante no participa, sino que las clases son dadas por parte del profesor independientemente de que haga algún proceso mental. Pavlov, uno de sus experimentos clásicos que usted seguramente ha escuchado, es el experimento del perro asociado, por eso es de asociación, con el estímulo de la alimentación y el sonido de la campana. Cuando se le iba a dar el alimento al perro, hacían sonar paralelamente una campanita. Entonces el perro asociaba sonido de la campana, ya me llega la alimentación, por lo tanto el perro salivaba. Luego quitan la alimentación y solamente se emite el sonido de la campana. Pero sin embargo ya se creó en el perro este estímulo y el sonido de la campana, aunque con o sin alimentación, hacía que el perro salivara. En cambio, el condicionamiento operante dado por Thorndike y por Skinner, Skinner es el clásico representante del conductismo, van a hablarnos de que en el caso de Thorndike, si hay respuesta positiva, o sea, si hay una conducta observable que se pueda considerar como positiva, hay que reforzarla. Y si hay una respuesta negativa, hay que debilitarla con herramientas, con maneras, con presiones, con acciones que se refuerce o que se debilite, con sanciones, con recompensas. Y el tema del ensayo-error. El tema del ensayo-error está dado como que dijéramos como en una caja donde le ponemos el queso y el ratón y la búsqueda de la respuesta correcta. En el transcurso nos podemos equivocar, pero lo importante es que algún rato llegamos a la respuesta. Entonces, si no es A, entonces era B. Tampoco ha sido B, entonces seguro que C en un examen, por ejemplo. El condicionamiento operante de Skinner, a lo mismo, habla de los reforzadores como castigo y recompensa, similar a lo que Thorndike plantea, de que
hay que apoyarse para buscar estas conductas, el castigo o recompensa. Ya más adelante, con la psicología de Brunner, la psicología cognitiva, surge como una contraposición al paradigma o a la teoría estímulo-respuesta del conductismo. Y ellos más bien dicen, en vez de que el aprendizaje es un proceso pasivo del estudiante, hay un proceso activo que se da ¿en dónde? En el cerebro del estudiante, a través de la asociación de la información nueva por medio de la categorización. ¿Qué es la categorización? Lo que les decía en clases anteriores, cuando la información se percibe, la sensopercepción, atendemos y luego se hacen representaciones mentales en nuestro cerebro y ese conocimiento, esa imagen, ese objeto del cual nosotros nos buscamos apropiarnos, se almacena y se archiva ¿en dónde? En una carpeta que tiene una denominación particular de acuerdo al objeto. Es decir, se asocia directamente y se va a esa categoría específica. Ellos nos van a hablar, porque son algunos psicólogos cognitivos, entre ellos está Brunner, luego más adelante Ausubel, y tenemos Hummelhart, Holland y colaboradores, bueno, algunos cognitivistas que plantean que la adquisición del conocimiento se debe dar por exploración, con la motivación natural de la persona dada por la curiosidad. Y ellos nos van a hablar del aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje que se da de forma personal del estudiante que busca la respuesta a algo. Ellos van a entender, y eso ya nos hablaron aquí, los modos de asimilar la realidad. Un proceso inactivo, que es proceso mental, icónico de imágenes y simbólico de palabras, conceptos de abstracciones. Asimismo, hacen su planteamiento y por primera ocasión se escucha del andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Bueno, pues usted conoce lo que es un andamio. Un andamio que es una estructura que se va construyendo y aumentando gradualmente conforme la necesidad de altura. Entonces, este andamiaje de información de lo que hagamos cuenta que nuestra estructura cerebral es como una pared. Esta pared del conocimiento está formado por andamios o por bloques o por ladrillos que constituyen la pared del conocimiento. Entonces, cada bloque es un episteme, se dice, o es un esquema en el que se van asociando la información y se va guardando. Entonces, esta construcción total de la pared está dada por andamios porque no puede crearse una pared con espacios huecos en la base, porque caso contrario se cae esa información, ese conocimiento no queda bien sólido, ¿no? Y sobre esto básicamente es lo que nos habla la neurociencia, que ya voy a hablar un poco más adelante. Para los psicólogos cognitivos o para los cognitivistas o cognoscitivistas, el proceso de aprendizaje se da por asimilar la información, por integrarla en la estructura cognitiva mediante este andamiaje, y luego habrá un proceso de evaluación o de entrega de esa información para asegurarnos que está bien guardada en la categoría respectiva. El símil que hacemos, si el conductivismo decíamos que está asociado a la empresa o al banco, el símil que se hace con la psicología cognitiva es del CPU del computador. Es decir, el ser humano ya no es un banco, ya no es una empresa que se acumula, sino es un procesador de información como un CPU, que el input absorbe información, lleva a cabo operaciones en el cerebro, los almacena en la memoria y en el momento que haya una evaluación, damos cuenta de cuánto está retenido en nuestro cerebro. Ya más adelante, con Piaget, y planteamos el constructivismo, si hablamos de un constructivismo duro, el constructivismo activo también se lo conoce a esta teoría.
Surge entre 1900 y 1980, ustedes, entre los 70 y los 80, ustedes ya leyeron material al respecto en sus libros. De hecho, de ahí también tenemos que obtener la información para este proceso de aprendizaje, en el que considera un cambio se va a poner a la teoría cognitiva en el aspecto de que los estudiantes no son receptores pasivos de información tanto para el conductismo cuanto para la psicología cognitiva, sino que construyen activamente su conocimiento, es decir, con la información que tiene va a interactuar con el medio ambiente, con las circunstancias y va a reorganizar sus estructuras mentales. Es decir, va a haber una constante reorganización y modificabilidad de las estructuras mentales a través de este proceso de construcción. La cognición para Piaget es una red de estructuras mentales denominados esquemas. Es decir, los ladrillitos que yo le decía, para Piaget se llaman esquemas, mientras que para Brunner se llamaban los andamios. Aquí se llaman esquemas, los cuales se van nutriendo, se van alimentando estos esquemas a través de la construcción del conocimiento. Asimismo, usted recordará que nos hablaba de que el proceso de aprendizaje tiene que dar como resultado esta reestructuración y modificabilidad de nuestros esquemas mediante un proceso de equilibrio. Es decir, el ser humano en la sensopercepción va a producirse un desequilibrio por la nueva información, por lo nuevo que tiene que aprender. Pero como el cerebro es tan inteligente que siempre va a buscar recuperar su equilibrio, esto lo va a hacer mediante el proceso de adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación quiere decir que con la nueva información, el estudiante en interacción con esta información que no es dada por el profesor, sino que es construida, es manejada por el estudiante, asimila la información y la acomoda. Pero en un proceso activo. Por eso se llama constructivismo activo. En un proceso activo, no solamente de quedarse sentado, sino de indagar, de buscar información y de construir su propio aprendizaje. Nos habla también de que el desarrollo cognitivo, de esta cognición, se da mediante la reorganización progresiva de los procesos mentales, porque hay una maduración biológica y a su vez la experiencia de estar en contacto con la información, con la nueva información para hacer el aprendizaje, entonces hay procesos mentales graduales. Y por eso es que plantea las etapas del desarrollo, las cuales ya habíamos conocido, como la sensoriomotora, la preoperacional, de las operaciones concretas y las operaciones formales. Pero recuerde que él hace su planteamiento hasta los niños de aproximadamente 12 años, quedando inconcluso qué es lo que sucede en la etapa de mayor edad de estos estudiantes. Si bien es cierto, esto constituyó un importantísimo adelanto, ya que al decirnos qué sucede en cada etapa, y de esa manera se buscaba obtener esas respuestas, es decir, que si decimos que un niño en la etapa preoperacional, si yo ya le digo qué hace el panadero, porque hay juego de roles en esta etapa, ¿no es cierto? Entonces él ya sepa decirme qué es lo que hace el panadero. Esto provoca que a los docentes ya se les dé herramientas o estrategias de cómo ayudarles a desarrollar para que alcance lo que para él era el ideal o la meta dentro de la etapa preoperacional. Y está marcado por edades, recordará. Últimamente esta teoría ha sido cuestionada, puesto que él decía que estas etapas son invariantes y son universales.
situación que la podemos ver ahora con la neurociencia y con la estimulación temprana desde antes del nacimiento. Los niños no todos se encasillan en estas etapas, porque tenemos o niños que son estimulados o niños que por las circunstancias o por alguna situación no están en las mismas condiciones. Más adelante ya tenemos el aprendizaje social de Bandura. Bandura es otro estudioso que al respecto habla. Para mí personalmente, cuando se revisa este material de Bandura y se lo estudia, dentro de algunos posicionamientos filosóficos, se le ubica a Bandura dentro del conductismo. ¿Por qué? No porque sea igual que Watson o Skinner o Plantain, sino que porque él dice que hay que buscar el cambio de conducta, no por estos estímulos de castigo-recompensa, sino por el modelamiento. Por lo tanto, el aprendizaje está dado por un modelo en vivo, es decir, cuando se ve, por una instrucción verbal, cuando se nos dice qué hacer en determinada circunstancia, o nos dan instrucciones de qué pasos a seguir, por ejemplo, en este último tiempo. Nos han dado información de cómo conducirnos en la pandemia, a través de cómo utilizar, recordará al inicio, la mascarilla, estamos usando de manera incorrecta, debemos ponernos así, que no la tope, que póngase de esta manera, que esa es la manera correcta de usar los guantes, de desechar los guantes, modelo en vivo. En otros casos, la instrucción verbal. La instrucción verbal cuando nos han dicho, por ejemplo, vamos al banco y está el guardia de seguridad y nos dice, a ver, primero póngase a esta distancia, a ver, haga estos pasos, vamos pasando de uno en uno, usted ubíquese en, o sea, instrucciones verbales. O modelos simbólicos, cuando se utilizan símbolos para darnos a entender, o sea, mediante símbolos, mediante imágenes, lo que hay que hacer. Y de eso hemos tenido mucho. Infografías, por ejemplo. Mucho manejo de imágenes, ¿no? Entonces, el aprendizaje se va a dar por observación e imitación, en ese orden. No podemos decir imitamos y luego observamos, ¿no es cierto? Sería un absurdo. Sino que por observación e imitación. Y esto va a permitir, entonces, un aprendizaje conductual de la conducta y, a su vez, un aprendizaje cognitivo. Por eso yo les decía, esta teoría estaría entre el conductivismo y hablaríamos también del proceso de aprendizaje cognitivo, ¿no? El aprendizaje, como les decía, se da por modelos a través del proceso de atención, retención por repetición. Cuando repetimos, atendemos, ensayamos, luego hay una reproducción de la conducta, una motivación para realizar la conducta. Entonces, por eso se dice que se da el aprendizaje por acto, valorando las consecuencias o vicario, según el modelo. Y definitivamente los factores sociales y psicológicos para Bandura influyen en el aprendizaje. Ellos nos van a hablar del determinismo recíproco, en el que dice que el aprendizaje se va a dar por interacción recíproca entre el ambiente, o sea, los modelos que vemos en el ambiente, en la conducta de la persona y las personas con las que se interactúa. Y ahí tenemos la imagen del muñeco bobo. Cuando ustedes leyeron, vieron de que en relación a esta teoría, se puso un muñeco y se actuaba alguien de modelo para tratarle mal al muñeco, y se veía que los niños actuaban mal con el muñeco. Cuando alguien, en cambio, actuaba bien con el muñeco, los niños lo hacían en ese mismo sentido, modelos. Y entrando a la escuela sociocrítica, recordemos que cada una de las teorías responden a un momento determinado y a una filosofía social determinada. Y el aprendizaje desde el punto de vista sociocrítico de Vygotsky, Leontiev, Muria, podemos hablar de algunos autores, aunque Vygotsky lamentablemente deja expresada su teoría
y fallece siendo aún joven todavía, pero la teoría que él sostiene está sustentada en la ciencia o teoría crítica, apoyada, ¿no es cierto? Esta teoría crítica estaba apoyada por el pensamiento alemán, el idealismo alemán y luego por el marxismo. Y alrededor de ello, lo que va a hacer es cuestionar cómo se va dando el aprendizaje, entre ellos la investigación, entre ellos en el lado occidental, y lo cuestiona. Entonces, dentro de ello, el aprendizaje sociocrítico, que es una corriente, por ejemplo, a nivel universitario, a nivel de la educación en nuestro país, en Ecuador, con el bachillerato que tenemos y del cual usted ha sido parte de este proceso. Cada institución debe asumir un modelo, un modelo educativo. Y es general escuchar de que nosotros, como estudiantes universitarios y la Universidad Central, estaría a nivel bajo un modelo educativo constructivista, entonces hablamos de Piaget, y sociocrítico, hablamos de Vygotsky. Es decir, una fusión entre estas dos teorías. Para complementarlas, de acuerdo a Vygotsky, hay un proceso de desarrollo humano mediante la interacción sociocultural. Y esto era lo mismo que nos planteaba Marx, que el desarrollo de la historia del desarrollo de las contradicciones, de los momentos económicos entre las fuerzas productivas. Entonces, que el desarrollo del ser humano está dado por la interacción entre las personas hablando culturalmente, es decir, hay una relación dialéctica de modificación. Por lo tanto, aprendizaje, el conocimiento, es la apropiación de la cultura. Y asimismo, va a plantearse que el aprendizaje como proceso social, es decir, que el aprendizaje no se da como hasta el momento los autores anteriores nos han dicho, como un proceso individual en base a estímulos, en base a tratamiento de información mediante como una computadora, a yo construir mi propio conocimiento de manera individual, ni observar, ni imitar lo que yo observo, como diría el aprendizaje social, sino que aquí es una total vuelta a cómo entiende que se realiza el aprendizaje como un proceso social. No individual como lo anterior nos habían dicho, sino que primero es un proceso social, que ya lo voy a explicar más adelante, en donde hay mayor interacción entre lo social, la experiencia, el trabajo, las amistades, la educación formal, hay mayor conocimiento. Y nos va a hablar de las funciones mentales inferiores y superiores, y que a su vez él considera que hay funciones innatas y hay funciones aprendidas en esta interacción. Entonces, el ser humano actúa sobre la realidad en este proceso también, porque a él se le habla en cambio de un constructivismo social. Entonces, construye su aprendizaje, pero de manera social, no solamente por la actividad individual, sino como un proceso social para lo cual actúa sobre la realidad, sobre este nuevo conocimiento, la nueva información para adaptarse, como decía Piaget, adaptarse a esa realidad, transformándola y transformándose a sí mismo. Recuerde que la teoría crítica dice que hay que buscar la emancipación, el cambio, las modificaciones a las estructuras. Y los medios que utilizan para llegar a esta adaptación es por ciertos instrumentos, como instrumentos que pueden ser los signos, el lenguaje, instrumentos que nos son dados desde los mediadores, que pueden ser objetos o personas. Los docentes somos mediadores, porque la mediación se hace entre el nuevo conocimiento, entre la realidad, en mediación con el estudiante. Por lo tanto, la estructura cognitiva, según Vygotsky, va a depender del medio, es decir, no podemos asegurar de que se va a tener la misma concepción del mundo una persona del campo y una de la ciudad, es decir, el medio, donde se desarrolla.
De eso va a depender la estructura cognitiva. Y si hablamos de ello, si nosotros sabemos cómo es la germinación de las plantas, la germinación de la semilla, desde una perspectiva de que hemos tenido que hacer un experimento para conocerlo, en eso nos dan cátedra las personas del campo. ¿No es cierto? Entonces, hay cosas que las desarrollamos bien desde una perspectiva, pero hay otras que se desarrollan desde la otra, y ese es el medio. Y todo es valorable. Y el tiempo, porque no se puede enseñar de la misma manera de los 60 que ahora, ¿no? Entonces, lo que les decía, el aprendizaje en esta interacción social dice que en el desarrollo psíquico del niño, es decir, en su cerebro, toda función aparece en dos escenas, en dos planos. Primero en lo social y luego en lo psicológico. Es decir, primero hay una relación para llegar al aprendizaje, según Vygotsky, debe haber una interacción psicológica, interpsicológica entre personas, y luego esto se va a convertir en intrapsicológica, es decir, el aprendizaje. Primero social y luego individual. Por lo tanto, lo que hemos venido haciendo en mi asignatura hasta el momento ha sido ese proceso de construcción. No de una construcción de que yo le doy información, vaya y hágame mapas conceptuales y se acabó, porque eso sería constructivismo activo, sino un constructivismo sociocrítico en el cual primero con la información, con la realidad, nos adaptamos a ella, transformándonos a nosotros mismos mediante el tratamiento de esta información, mediante conocer qué es lo que sucede alrededor de nuestro entorno para hacer aplicaciones. Para primero tener un aprendizaje para luego, ahora sí, ya con esa información previa, llegar a procesos individuales. Asimismo, en relación al desarrollo psicológico, Vygotsky sostiene que el aprendizaje precede a la maduración. A diferencia de Piaget, que decía, hay que cumplir ciertas edades para poder hacer estas funciones, dice no. Vygotsky nos plantea de que es el aprendizaje, esta interacción social, más que la maduración biológica. Y el andamiaje que planteaban anteriormente los cognitivos, él lo estructura de la siguiente manera. Él también está de acuerdo que nuestro cerebro, bueno, porque es una realidad, no porque esté de acuerdo, sino porque se reconoce que nuestro cerebro está organizado por esquemas, por estructuras, que esta sería la pared del conocimiento, que es la arma en base a los distintos esquemas y que tienen que estar bien sustentadas las bases. Para luego hablar de que esta construcción, este andamiaje que se tiene que llevar a cabo, se lo realiza mediante un proceso en el que, ¿qué es la zona de desarrollo real? Para los cognitivos de los conocimientos previos. Cuando nos dicen, ¿qué sabemos? ¿Hasta dónde sabemos? El inicio de la clase, a ver qué saben de la asignatura, qué saben de esto. Es decir, indagar la zona de desarrollo real, lo que está ya en nuestro cerebro. Con el apoyo de ciertas estrategias para luego hacerlas intra, se da la zona de desarrollo próximo. Aquí están los mediadores, los instrumentos, aquí están las personas que nos ayudan a llegar a la zona de desarrollo próximo porque conocen más sobre la temática y me ayudan a fortalecer la zona de desarrollo real. Aquí estamos los docentes. Aquí está el compañero que sabe más de una asignatura o un proceso y que le ayuda. Aquí están las personas que estimulan y nos hacen desarrollar nuestro conocimiento. Para finalmente, ¿qué es la zona de desarrollo potencial? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si ya hemos desarrollado la la real y de próximo, ¿ya qué puede hacer por sí solo? Porque en el desarrollo próximo estuvo acompañado, pero en la potencial es lo que puede crear de manera particular, individual. Y una vez que ya ha adquirido, esta zona de desarrollo potencial se convierte en una zona de desarrollo real y se va produciendo este andamiaje, esta construcción de los andamios.
Hablamos de las inteligencias múltiples de Gardner, que, como les decía, inicialmente fueron 7, luego fueron 8 y ahora van aumentando. Pero hablar de inteligencias múltiples es reconocer que las personas no son productos solamente de una inteligencia y no nos pueden valorar por la medición del coeficiente intelectual, como antes sucedía. Generalmente se ha asociado a la inteligencia, las personas más inteligentes son aquellas que estudian ciencias exactas, cuestión que es falso, porque ya hemos visto que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas en situaciones que nos permitan alcanzar, mejorar una situación. Entonces, Gardner plantea que hay tipos de inteligencias y estas inteligencias, que ya aquí se las describió, dependen del contexto, dependen de factores personales, de nacimiento genéticamente y de factores sociales. De todas las inteligencias que él habla, él va a destacar la inteligencia emocional, como aquella inteligencia que es producto de la capacidad de relacionarme con las personas que permite un equilibrio y un autodominio. Y en el aprendizaje experiencial de Roger, esta es una teoría más reciente, que está fundamentada en la fenomenología de Husserl y Merleau-Ponty, en la que se va a destacar el tema del humanismo, es decir, el rescate del ser humano, de la acción del ser humano. Y al hablar de la fenomenología, entonces vamos a entender que la fenomenología buscaba despojar a una situación, a la realidad, a un fenómeno de todos los prejuicios, de todo lo que está alrededor, para quedarnos con la esencia. Entonces, el aprendizaje se da a través de una experiencia subjetiva, en cambio nos dice Roger. Subjetiva es decir, personal, individual. Además, se nos indica que debe haber una repotenciación de las habilidades, conductas y valores, y todo ello va a permitir cambios en la personalidad. Ejemplo de esto serían las prácticas preprofesionales que realizamos en nuestra formación, en la carrera. Asimismo, el ciclo del aprendizaje que plantea Roger es una experiencia concreta de hacer, el tener, por ejemplo, el acercamiento a los pacientes, a quien viene a tomarse las muestras. Analizar el proceso. Hay que desarrollar modelos en nuestro cerebro de cuál sería lo mejor, lo que tenga mejores condiciones, para luego tener una experiencia activa de aplicación. Y esto sería la repetición. Y habla él de que el aprendizaje experiencial es producto del autoaprendizaje, o sea, de forma individual, de forma subjetiva, más la interacción social. Y bueno, esto de las habilidades del siglo XXI no fueron tratados hasta ahí. Listo, chicos, esto era lo que yo quería concluir con ustedes para que todos estemos en igualdad de condiciones. ¿Alguna pregunta? Carlos Chucky, ¿alguna pregunta? No, profesora, me queda claro. Muy bien, gracias. Byron, Alemán, ¿alguna pregunta? Byron. Presente, profe, es que mi micrófono se demora en prender, pero no, todo claro, profe. Ya, chévere. Stephanie. Activa tu micrófono, Stephanie. Sí, profe. Verá, está por... ahí me escuché, profe. A ver, ¿sí? Sí. Dime. Me dijo que le haga acuerdo, el que había una compañera que se llamaba Anaís Salomé Calderón Urrestra. ¿Qué pasaba ella con tenía en la primera nota de la primera nota de filosofía antigua, ella tenía la nota del grupo 1, pero ella siempre perteneció al grupo 2. Podría ayudar modificando esa nota. A ver, espérate, veámosle de una vez, para abrir el aula virtual, ¿ya?
Fundamentos. ¿Cuál es el nombre de la señorita? Anaís Salomé Calderón Urrestra. Calderón. ¿Cómo va a estar en el grupo 1? Ajá. Ella está en el grupo 2. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa, profe, es que yo también estoy en el grupo 2 y en la primera exposición nosotros tenemos 16 y ella le constaba como 3. O sea, legalmente ella, ¿en qué grupo está? En el 2. Ajá, ¿No es en el cierto? grupo 2 siempre he estado en mi grupo. Ajá, Ya, sí. entonces espérate, en la actividad de la presentación de temas es lo que me dices, Y los, de la filosofía antigua. ajá, ajá, así, Ok, profe. Ahí, déjame ver. Aquí está. Tienen 3 estos muchachos. La 1, 2. Así que así. Ya. Yo pensé que estaba mal en el grupo, no. Sí está bien en el grupo, sino que ha estado marcado mal la casilla. Ya, con eso estamos. ¿Listo? profe. Ok, bueno. Entonces, yo les decía que en los últimos tiempos ha habido una creciente preocupación por saber cómo se da el conocimiento. Y frente a ello, hay una ciencia que se llama la neurociencia, que es la que va a buscar que estas maneras de llegar a esta acomodación de la información, a la construcción de esta pared del conocimiento, se la realice adecuadamente. Por ello es que cuando hacen los estudios de nuestro cerebro, hablo de neurociencia, de todo nuestro cerebro y el proceso de recibir la información, el estímulo ambiental por nuestros receptores sensoriales, que analizan cómo se da esta construcción de esta información. Y por ello, ellos van a estudiar, por ejemplo, el efecto del sueño. ¿Qué es lo que sucede con con un sueño reparador, con un sueño que lo hagamos en el momento preciso, que sería, por ejemplo, dormir las 8 horas que nos recomiendan? ¿Qué va a suceder? Primero, que nuestro cerebro, cuando están activados nuestros nodos, es decir, estos esquemas están despiertos, están actuando, ¿qué es lo que sucede? Están como que hinchados, vamos a suponer que están hinchaditos, ¿no? Cuando duerme, usted está en estado de quietud. Y en esa quietud, que ya se reduce el tamaño de estos esquemas, de estos nodos cerebrales, se permite que haya la salida de las toxinas, se desintoxique nuestro cerebro. Y en ese momento de quietud, ¿qué va a suceder con toda la información que usted acumula durante el día? Se va a organizar en esas categorías que yo les hablaba. ¿Qué pasa si no dormimos? ¿Qué pasa si usted se amanece estudiando y se va directo al examen de esa manera? Que se va con un cerebro intoxicado, porque no le dio el chance de que salga lo que no valía, y se va sin que esa información se acomode. Por eso es lo que le sucede. Da la prueba y luego la información se nos fue. Porque no le dimos el chance de que se categorice en nuestro cerebro. Asimismo, habla la neurociencia del tiempo, cuando nosotros hablamos de
¿Qué es mejor? O sea, me voy de plano y me voy y me meto 3 horas en los cuadernos a ver si es que ahora sí nos habla de que nosotros tenemos que organizar a partir de, nos tenemos que organizar nuestro tiempo dando un margen de 25 minutos de concentración, de pensamiento concentrado y un espacio de 5 minutos de pensamiento difuso. Es decir, de sentarnos y cambiar de actividad o quedarnos en quietud. ¿Qué se consigue con eso? Este proceso de ir guardando la información adecuadamente. Mire, que este proceso, cuando hacemos así, pero no, ¿qué es lo que sucede? Decimos 25 minutos, de ahí cogemos el celular y nos quedamos 2, 3 horas. Ahí no funciona. Funciona 25, 5, 25, 5. Por eso se utiliza la técnica Pomodoro. ¿Qué es la técnica Pomodoro? Antes, para nosotros poner un pastel al horno, había como un tomatito que era un reloj. Y ahí se marcaba el tiempo, 25, 45 minutos, y sonaba una alarma. Entonces, esa es la asociación. 25 minutos, ok, con el reloj, luego 5 minutos. Y eso va a ver que grandes exponentes en las ciencias, en el arte, en esos 5 minutos, siendo así muy disciplinados, en esos 5 minutos de pensamiento difuso en donde me quedo sentada y solo me quedo contemplando, en esos minutos han logrado desarrollar sus teorías o desarrollar sus mejores obras de arte, en el pensamiento difuso. Asimismo, otra estrategia que nos señalan los autores al respecto es que la procrastinación es cuando dejamos siempre, es el cerebro el que actúa, que estamos nosotros frente a una circunstancia y siempre dejamos al último lo más difícil de resolver, porque nuestro cerebro es así, lo que es fácil lo va desarrollando o nos induce a que actuemos sobre ello. Por eso se habla de que en una agenda es bueno que nosotros marquemos qué nomás tenemos que hacer, y esos hitos, esas cosas pendientes, y las vayamos desarrollando y vamos poniendo un visto. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral? Está viendo nuestro cerebro que sí se puede, que sí lo logramos, que sí alcanzamos, y eso da una estimulación intrínseca que me lleva a lo que estoy dejando al último, ya que se venza ese temor del tiempo, de la dificultad, y que lo podamos ejecutar. Eso es lo que estudia la neurociencia. Por eso usted, ahora que vamos, bueno, antes de eso, bueno, le voy a compartir en esta hora que tiene usted conmigo todavía, la siguiente, van a hacer, Steffi nos va a crear una Padlet. Sí sabes crear Padlet, ¿no es cierto, Steffi? Steffi. No, pero... No. Profe, te creas ¿me escucha? Sí, te creas una cuenta, te entras a Padlet, Pero... te creas... ¿Perdón? Te creas una cuenta, que es una aplicación sumamente, es gratuita, te va a aparecer aquí, entonces ahí ya te aparece tu cuenta, tu nombre, hacer una Padlet, y ahí te da la opción muro. Hay algunos esquemas, como igual que ustedes cuando hacen las infografías. Escoges muro. ¿Para qué? Para que los compañeros, como un ejercicio que hicieron, van a poner aquí las aplicaciones, neurociencia y las aplicaciones. Aquí un grupo trabajó sobre la neurociencia en los videojuegos, neurociencia y la salud, la neurociencia y la arquitectura, la neurociencia y la farmacología, mira qué interesante, la neurociencia y la meditación, es decir, la vinculación de la neurociencia en aplicaciones de estudio. Y esto es un muro. ¿Cómo lo van creando? Ustedes lo van creando a través de este más. En este más, usted pone aquí si quiere cargar un archivo, si quiere un video, un enlace,
pero tienen que subirlo de manera grupal, como lo está viendo en este momento de sus compañeros, buscando la información, viéndolo más concretos y haciendo material, o sea, haciendo su resumen para ponerlo y compartirlo. Aquí era individual, entonces por eso si le ve esos muros que son gigantes. Es como una cartelera, ¿no? Y lo hacemos de manera grupal. No se olvide que cuando es grupal le ponemos el nombre de los integrantes. Con el más tenemos nosotros para trabajar. Entonces ya depende solamente de Steffi que nos pase la Padlet a todos los integrantes, y solamente aquí en la Padlet sube uno, porque para qué voy a repetirlo el mismo texto. Y aquí nosotros en asincrónicas, aquí donde dice Padlet de aplicación de neurociencias, subimos todos. Aquí subiríamos todos la Padlet. El enlace, ¿no? Aunque sea el mismo, sí, pero ya sabe, para que podamos nosotros, para que yo le pueda calificar. Entonces sería hoy 5 de agosto, desde las 10 que lo suba hasta las 11. 5 de agosto hasta las 11. Eso por un lado. Entonces, está la tarea y solamente una cuestión de 2 minutos que ya les he activado la unidad número 3. La unidad número 3, que se llama Paradigmas de Investigación. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? El objetivo, si se quiere, que queremos nosotros en ustedes, que reconozcan las características y procedimientos a seguir según el enfoque científico. Estamos hablando ya de conocimiento científico en forma particular. Entonces, los temas son que vamos a desarrollar en esta unidad, los paradigmas de investigación, que en la próxima semana trabajaremos. Desde hoy ya está activado para que elabore un informe de un video, ¿sí? Que ya sabe, ve el video y ahí ya tengo el formato para que usted revise y dé sus criterios. Los diseños según el paradigma y el método científico. Esos son los contenidos que vamos a desarrollar. Y frente a ello, está activada su guía de aprendizaje que busca organizar estas 3 semanas que va a costarnos o que vamos a gastarnos en estas unidades. Y de ahí, o sea, estamos ya, como puede ver, estamos avanzados muchísimo en la asignatura, la hemos venido desarrollando de manera conforme estaba planificado. Esto no hubiera sido posible si es que usted no nos colabora. Entonces, para la próxima semana tendríamos una actividad que desarrollar, que sería la construcción de los paradigmas de investigación. No se me abre, voy a ver si es que se me abre le abro mejor directamente desde mi computador. Y estamos entonces en la guía de aprendizaje número 3. Se me quedó. Mientras tanto, le estamos dando el tiempo a Steffi para que se cree la Padlet y nos comparta el link o el enlace.
No, no se abre ni aquí. Vamos de nuevo. ¿Tiene alguna pregunta sobre la Padlet? Y sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime, por favor. Era como sobre cuántas palabras hay que hacer y eso. No, palabras no, es la aplicación. Es la O sea, sí, pero aplicación. ¿de cuántas palabras o no hay algún límite o algo No, de no hay ningún límite. Es tu capacidad que tienes sobre la temática. Como no vamos a presentarla, sino eso es un link que luego la vamos a revisar que esté completa de los grupos. Y aquí lo que tiene que ver es, o sea, qué es lo más interesante, ¿no? La neurociencia, porque esto es un campo que todavía no es muy conocido. Es más, o sea, siendo los educadores los que deberíamos conocer para establecer algún tipo de estrategia, no lo conocemos. Y ustedes como estudiantes, este acercamiento no lo hemos provocado, los docentes. Entonces, es en ese sentido. No me está funcionando. Sí, ¿estás de acuerdo? Mira, hay grupos que me hicieron en esta extensión, otros un poco más largo, otro más corto, pero lo importante es que usted se alimente de ello. Mire, aquí alguien puso y destacaron lo más importante, resaltaron. Eso nos muestra que está construyendo, y hemos hablado de construyendo de manera grupal, en interacción, y ya estaríamos ahí aplicando lo que hemos hablado de la neurociencia y de la teoría constructivista social. No se me abre, chicos, pero bueno. Ni aquí ni allá está algo el computador. Debe estar cargado de muchas cosas. Que en sí es la guía de aprendizaje a la cual usted ya tiene acceso, ¿no? Ya está habilitada la próxima semana y tenemos que hacer un informe del video, que es un video que no se le va a demorar y lo va a hacer en la hora de actividad asincrónica. Chicos, esta semana tenemos más bien en la actividad asincrónica, tenemos la prueba. De verdad, eso es cierto. Ahí tendremos que hacer más bien la prueba. Y lo otro, su video lo va a realizar de manera individual. ¿Por qué? Porque no es grupal eso. Aquí le estoy explicando esta unidad número 3. El video está disponible para que estructure el informe del video hasta el día 9 en la noche. Esto sería en primera instancia. De ahí nos reunimos la próxima semana para hablar sobre ya iniciar la temática de los paradigmas de investigación. Profe, disculpe, tengo una duda sobre el video. Dime. ¿Cuál es la temática de cómo hay que hacer o eso no lo entendí muy bien? A ver, el video es sobre paradigmas de educación, paradigmas de investigación, perdón. Me quedé todavía con el conocimiento. Paradigmas de investigación. Entonces, usted ve el video y ahí tiene un formatito, así como yo siempre les pongo esos formatos, en donde digo ideas principales, que se trató en el video, que dice de tal paradigma, es decir, ya está más direccionado. A ver, en aprendizaje autónomo. Hoy vamos a hacer al revés. Primero vamos a hacer el aprendizaje particular de usted. Ahí está elaborar informe del video. Y aquí está el informe. Voy a ver si le puedo compartir. Entonces, en esta semana, en el horario de la actividad asincrónica, ahí van a dar la evaluación. No se van a reunir en grupo de esta semana. ¿Ok? El video, lo que va a llenar después de que vea el video es este formatito que está aquí, que dice informe de video de paradigmas.
ve el video y llena este material de manera individual. Ya te indico para quien me hizo la consulta. Ay, mi computadora está lentísima. No sé qué le pasó. Ya. Entonces, según el material revisado, responda a esto. ¿Cuáles son las raíces filosóficas de cada paradigma? Responde de manera individual. Y características de cada paradigma de investigación. Asimismo, dice seleccione 10 criterios de comparación y aquí va a hablar, o sea, va con los 10 criterios de comparación. O sea, el criterio 1 tiene que ser para todos, o sea, por ejemplo, realidad que investigue. El cuantitativo investiga esto, el cualitativo esto y el sociocrítico mixto investiga esto. ¿Ya? Y aquí está la calificación. Es lo que tendría que llenar de manera individual. ¿Está respondida tu pregunta? Ah, sí, profe, y nada más. Solamente tenemos que sacar del video la información. Así es. Sí. Ya, profe. Ok. Listo, chicos. Entonces yo me despido. Ahorita se van a organizar de manera asincrónica en sus grupos. Tiene que, ya sabe, subir la evidencia del video para construir la Padlet. Esta es una Padlet colaborativa. Steffi, ¿cómo te fue en la creación? Ya creé, profe, ya mandé el grupo de WhatsApp y les dije que me confirmen si les deja editar. Me dijeron que una persona nomás me respondió que sí, entonces, Ya, perfecto. no sé. Y me mandas a mí también, por favor, por WhatsApp. Estaré ir viendo cómo van colaborando, ¿ok? Ya, Ya. Listo, chicos, un gusto. Dime. ya, profe. Disculpe, respecto a la prueba, usted dijo que sería en la hora sincrónica, entonces sería el día de mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana. Sí, Ah, así ya, está, es ¿no que es en la cierto? plataforma está para el sábado. Ah, ya. Sí, el sábado, ¿se acuerdan que era muy problemático para ustedes y por eso Y de hecho, decidimos? la anterior prueba de la unidad 1 la dimos el día viernes en la noche a las 8. ¿Y quieren a sí mismo que sea esa hora? Sí, profe, por favor, mañana a las Pero 8. todos, a ver, si todos me hablan, porque luego recuerdan los problemas que se dan, que el uno sí, que el otro no, que, bueno, eso no con ustedes no se ha dado, pero con un grupo sí me pasó que solamente un grupo ha pedido y el otro ya no pudo dar. Entonces, me confirman, yo voy a poner, está puesto para, en excepciones de grupo, está puesto para mañana, en primera instancia. Si todos me confirman que quieren dar en la noche, a las 8 de la noche dieron la vez anterior, ¿no? Sí, en la noche. Si todos me confirman que quieren, ahí Steffi tiene la voz, ella me avisa y yo cambio. ¿De acuerdo? Profe, ya hablamos nosotros Profe, en el chat. anterior, A ver, no les escuché a ninguna de las dos. Hable alguien. Entonces le cambio. profe, sí, Steffi, la anterior, todos pudieron, a excepción de un chico que trabaja en la noche, entonces usted solo a él le modificó para que del día sábado, eso le quería notificar, que es Tyron, no me acuerdo el apellido, pero es Tyron el que trabaja en la semana, en la noche, y él era el único que no podía la anterior vez. Ya, bueno, entonces ya le cambié a las 8 de la noche, ¿no? Ya, profe. La mañana está bien. Ya. Le mando el nombre del compañero. ¿No? ¿Y el compañero está aquí? Sí, buenos días, profe. ¿Tú tienes problema de que trabajas en la noche, me dices? Sí, profe, yo trabajo en la noche.
Entonces No sé si tendrías podría ser que... en la mañana. En la mañana estaría bien. Tú te Entonces, quedarías en la mañana. En la mañana están poniendo en el grupo de WhatsApp. Ahí no me digan, chicos, entonces, ¿ya ven? Ese es el problema. Entonces, quedamos el 6 mañana a las 8 de la mañana. Ya no es culpa, chicos. Si quieren en la mañana, en la hora. Ok, ya. Hasta ahí. No, la prueba está súper sencilla. Está súper fácil. Bueno, chicos, un gusto a trabajar en esa Padlet que ya que tienen hasta las 11 para subirme el enlace. Un buen día. Que pasen bien. Profe, una última pregunta. ¿El resumen de la unidad 2 se entregaría el sábado o mañana? El resumen de la unidad 2, como yo ya les habilité, yo tengo acceso. No se preocupen, yo ya tengo el acceso. No me manden. Sí, ¿eso te referías? Porque ya me mandaron lo del conocimiento, que era la estructuración de la síntesis. Ya me mandaron la síntesis de las teorías. El resumen de la unidad 2 no he pedido todavía. Ahí entonces aún no nos va a revisar el blog de notas. Tengan listo, actualizado su material, porque yo entro y ya les puedo revisar aquí en el grupo. Sin necesidad que me manden ningún enlace. Así que sigan haciendo el resumen, ¿no? Listo, chicos, vayan y trabajen en grupos. Me despido. Y ya saben, suba el video de la reunión de ahorita. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego, profe. Pasen bien, un gusto. Profe. Chao, chao.